Imagina esto, cierras un trato millonario y de repente a la siguiente semana te das cuenta que tu competencia ha iniciado pláticas con este cliente. ¿Parece alguna coincidencia? No. La realidad es que algún ex empleado fue a trabajar con este nuevo cliente y te robó toda tu información. ¿Te suena conocido? Este primer episodio de Con Derecho a Preguntar es patrocinado por nuestro amigo de Kinsui Café, Samuel, quien nos deletó el paladar mientras hablamos de estos temas escabrosos que son el robo de la información. Muchas gracias. Y este es un caso, no nada más que nos lo inventamos, sino algo que sucede en la vida real. Le suceden a varias personas, varios empresarios que no supieron en qué momento se fugó la información. Por eso hacemos este programa y queremos invitarlos a que nos sigan viendo en Con Derecho a Preguntar. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Jiménez. Yo represento a una consultoría jurídica especializada en derecho laboral a favor de los patrones, con más de 20 años de experiencia en este ramo. Yo soy Idalit Chávez de Proética. Nosotros somos una consultoría en ética organizacional que precisamente trabaja todos los temas de gestión e implementación de canales, buzones, comités de ética, códigos de ética y justo para prevenir este tipo de comportamientos. Pero ustedes dirán, ¿por qué está un abogado de un bufet, ¿no? Y Proética, si a veces no se llevan bien, ¿no? Los abogados y la ética, no es cierto. Pero justo se nos hizo bastante buena esta alianza porque trabajamos con normativas o trabajamos también con temas de comportamiento con la gente y a veces esto que sale en las leyes, en las reglas, no traspasa hacia las personas hasta que hay alguien que lo atrae. Entonces complementa muy bien, ¿no, Miguel? Claro, y la intención de esto es justamente eso, complementar, entender un poco cuál es la funcionalidad que tenemos las dos ramas y que no es que sea un conflicto, sino más bien cómo se puede sumar. Y a raíz de eso también es que escogemos el nombre de Con Derecho a Preguntar, que va enfocado a que tengan un espacio donde se sientan libres de poder hacer preguntas, cuestionamientos, poder entender qué es lo que aplicarían dado caso en sus empresas o en las empresas en las cuales ustedes están trabajando y que quisieran mejorar el ramo del recurso humano, el ramo de lo que sería lo legal interno, y de ahí es que surge esta idea. Sí, y la idea es también trabajar con varios temas que nos acerquen a casos de la vida real, como el día de hoy trabajamos el tema de robo de la información, que claro, pues nos preocupa y también nos ocupa, ¿no? De eso vivimos. De eso vivimos. Claro, y es un tema bastante común y que por ser común pareciera que es algo que se han terminado normalizando. Sí. Aunque no es normal este tipo de situaciones y en ocasiones nosotros podemos encontrar que en las empresas no hay ningún tipo de protocolo de protección para proteger toda esta información o en un momento dado poder sancionar a las personas que hayan cometido ese ilícito o abuso. Y es que escuchamos bastante. Yo le comentaba a Alejandro, ¿no? Es muy común que la gente cuando sale de las empresas de repente ya saben que van a vaciar las máquinas o que se van a llevar toda la información para usarla posterior en el puesto de trabajo que viene. Claro. Y es como alguna práctica acostumbrada que ya hasta lo saben. Incluso quienes están en gobierno ya hasta dicen no lo dejes pasar porque ya saben que eso van a hacer con la información. Sí, además de que sabemos que la información tiene un mayor valor que inclusive a veces las cuentas bancarias, ¿no? Y es que a raíz de eso es que planteamos este primer escenario de una situación que nos ocurrió hace un par de años en el despacho, en el que nosotros asesorábamos a una empresa que se encargaba de organizar campamentos en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, y la capacitación que se le brindaba a los trabajadores era en Disney, era en campamentos en distintos estados de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces toda la inversión que llevaba a cabo para estas personas pues era considerable por parte de la empresa. Entonces al momento en que regresan estos trabajadores, de lo primero que llegaban a hacer era empezar a tomar las listas de clientes, que eran las escuelas, los padres de familia y por ende también de los alumnos, y empezaban a abrir ellos su propia empresa. Entonces con esto es que ya tenían la capacitación que les había salido gratis, ya tenían el acceso a las bases de datos y por ende ya podían empezar su propio negocio, ¿no? Claro, y creo que eso es lo que nos quita el sueño, ¿no? En este caso y en muchos más, porque haciendo un análisis de todos, coinciden en que la información la van a ocupar para sus propios futuros negocios o para beneficiar a alguien en común, ¿no?
Y esta información, como bien sabes, pues no se trabaja en un día, se trabaja en muchísimos días, sí, es meses. El famoso know-how, ¿no? Además de que también, aunque sí puedan existir ciertos protocolos con los que podamos proteger esta información o estemos pensando que se protege la información, la realidad es que hay cosas que no vamos a poderle eliminar al trabajador, no le vamos a poder eliminar el conocimiento. En ocasiones nos han preguntado, bueno, ¿de qué manera podemos impedir que el trabajador lo que aprendió acá no lo utilice en otra empresa? Le digo, bueno, es que eso es imposible, al final tenemos que capacitarlos, tenemos que hacer que nuestro trabajador mejore en el desempeño de sus actividades, y esa inversión, por desgracia, tal vez termina repercutiendo el día de mañana porque puede ser nuestra propia competencia. Pero no por ello tendríamos nosotros que limitarnos e impedir esta capacitación, ¿no? Claro, y mucho que también nos preguntan, o bueno, más bien seguramente te preguntan a ti, porque yo la parte de contratos no las llevo, pero que si la información que se produce dentro de la empresa es del empleado o de la empresa. Claro, y ahí entra bastante el rubro en el cual nosotros nos vayamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, con algunas agencias de marketing que llegamos a asesorar, dicen, bueno, es que nos ayudan a hacer los diseños, pero ni siquiera el diseño es para la agencia, es para el cliente. Pero ellos entonces lo empiezan a utilizar en sus portafolios de currículum para el día de mañana, y ahí es donde se empieza a establecer todo lo que son la Ley Federal de Derechos de Autor, ¿no? Que es por una parte, pero también tenemos esta parte de la información sensible. Imaginemos en escuelas en las cuales tenemos acceso a toda la información de los alumnos, de los maestros, de los padres de familia, pero esa información la pueden vender a campañas que les van a ofertar algún tipo de producto o servicio. Entonces habría que ver qué es lo que estamos intentando proteger o contra qué estamos intentando batallar, ¿no? Claro, porque hasta allá está la ley que precisamente protege toda la información, la que tú das a la empresa y la que también la empresa contiene, pero aún así la gente sigue cayendo en este comportamiento de sentirse propietario de la información para usarlo a su beneficio. Claro. Y bueno, también ahí es eso que comentabas respecto de, bueno, si yo hago el diseño, entonces ¿a quién le pertenece? La realidad es que tendríamos que ver, y regresando un poco hacia este rubro, en agencias de marketing un cliente llega y dice, yo quiero mi marca, ¿no? Entonces se hace el diseño del logo, paga por ello y nos vamos al INPI y se hace un registro. Pero también tenemos otra parte en cuanto a una cuestión referente a lo que sería, bueno, toda esta información que yo capturé, que yo obtuve porque hice mi labor de venta. Muchas veces nos ha tocado que los trabajadores nos dicen, oye, es que eso es lo que a mí me pertenecería porque yo obtuve esa base de datos. Pero es bueno, lo obtuviste con recursos de la empresa durante el tiempo que tú estuviste laborando, por ende tú no puedes tomar esa base de datos y llevártela el día de mañana para poderla trabajar, ¿no? Claro, a ti se te pagó por hacer ese trabajo. ¿No? Entonces se resume un poco a quién paga, y por ende quien paga se termina volviendo dueño, en dado caso de esa información, ¿no? Y es que eso pareciera lógico, ¿no? Claro. Pareciera lógico que porque tienes un contrato y la empresa te contrata, te da seguimiento, tú puedes fabricar la información, pero en realidad es que va también mucho más profundo. A veces nosotros con nuestro desempeño laboral vamos fabricando ideas, vamos fabricando información, elementos, bien lo acabas de decir, en diseño, y entonces ya le impregnamos algo de nuestra autoridad. Y ahí está donde nuestro comportamiento dice, bueno, vale, es mío, ¿no? Lo tomo. Pero a nivel ya ético o haciendo este juicio, lo que pasa en el cerebro es que no logra discernir precisamente por este ego, o decimos nosotros este egocentrismo, de que es un beneficio para mí porque estoy trabajando y yo valgo por esta información. Entonces, muchas veces la gente cambia información por poder, que es lo que sucede cuando estamos estudiando este comportamiento no ético, que precisamente es un artículo que va intercambiando de yo puedo, no me puedes correr porque yo tengo esta información y si yo quiero me voy mañana, me llevo los clientes y así es una moneda de cambio del poder que tiene una persona en la organización. Bueno, más que moneda de cambio sería un chantaje, ¿no? También nos ha pasado con trabajadores que nos dicen, bueno, yo no voy a liberar la información que yo tenga si no me pagan determinada cantidad, ¿no? Claro. Que de todas formas el entregar esa información no quiere decir que no haya una réplica. Actualmente cuando se hacen los convenios de confidencialidad establecen de manera generalizada se van a destruir todas las copias, pero eso está bastante arcaico. Estamos pensando que todo era en papel todavía, que se entregaba una copia de este documento y que era la única copia o el único original que existía.
Sin embargo, ya casi todo es digital. Entonces, a raíz de eso, es que hay una gran problemática en cuanto a cómo vamos a proteger esa información, ¿no? También hay que entender otra cuestión. Estamos hablando de este concepto de ética, y la ética en las relaciones de trabajo a veces no existe, ¿no? Una primera recomendación que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando celebramos el contrato de trabajo con el trabajador, es que nunca lo firme el representante legal y le entreguen una copia. ¿Por qué? Porque lo primero en lo que pensamos es, van a falsificar esa firma. Entonces, esa firma el día de mañana puede utilizarse para alguna otra función que, por supuesto, no es ética, no es correcta, es un abuso de confianza, etcétera. Entonces, se tienen que ir viendo todos estos bemoles que pueden existir a raíz de qué tanto puede afectar una pequeña pizca de información mal usada, ¿no? En un momento dado. Tenemos el caso tal vez más famoso de todo el mundo, que es la receta para la Coca-Cola, ¿no? Se supone claro, que nada más 2 personas lo conocen, nadie sabe realmente cómo se hace, nunca viajan en el mismo avión, nunca están juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la importancia que realmente tiene la información en general, porque puede ya sea generar el que sea una exclusividad de la marca, exclusividad de lo que es la empresa, o tal cual quebrarla a raíz de que se da a conocer eso y deja de tener algún tipo de importancia. Pero enfocándonos específicamente hacia el tema de los trabajadores en cuanto a este robo de información o esta forma en la cual ellos tienen un beneficio, lucran a raíz de eso, una primera parte que tenemos que entender es que también hay una cuestión recíproca. Con varios clientes lo que les decimos es, desde que tú desde que tú estás entrevistando al trabajador, tú ya estás recabando información sensible de ese trabajador. Ya sabes si está casado, si es soltero, si tiene hijos, cuál es su domicilio, el tipo de sangre, y tal vez ni siquiera lo contrates. Entonces, desde ahí tú ya tienes una responsabilidad respecto de esa información. Posteriormente, durante toda la relación de trabajo, también como patrón, tú vas a recabar otro tipo de información que te pueden requerir, ya sea para una pensión alimenticia, ya sea porque hay un ilícito y piden información por parte de la fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender que existe también esta reciprocidad y que tanto el patrón puede arruinar o afectar al trabajador en un momento dado por el uso indebido de esta información, como el trabajador a su vez en contra del patrón, ¿no? Claro, y no nada más, permíteme interrumpirte, que no nada más es quien se roba la información o el empleador o la empresa, sino también todos los colaboradores que se quedan, que viven la consecuencia del comportamiento. Es decir, cuando empiezan a sobretrabajar, porque esta información, como ya no está y se necesita, se tiene que volver a maquilar, se tiene que volver a hacer. Y entonces ocupas más recurso, más tiempo, empiezas a obligar de cierto modo a los mismos trabajadores a dar más cumplimiento por más tiempo, por una parte. Y por la otra, cuando, por ejemplo, pensemos en en alguien que tiene su parte de ventas o canvaseo, se llevan la lista de clientes y quienes ya llevaban a la mejor servicio con ese cliente, quien les tocaba dar a la mejor, pues sí, el post servicio, por así decirlo, ya está afectando porque entonces ya no pueden colocar más venta o ya no pueden darle seguimiento al cliente porque ese cliente ya se fue con el que se fue y se llevó la empresa, ¿no? Claro. Y al final les impactan a las comisiones, al trabajo, a la gestión, y cuando llegas a ese momento donde puedes robar o no la información, no te detienes a pensar en todas las consecuencias que alrededor pues podrías tener. Y no hablando moralmente, porque moralmente puedes decir, ¿no? Hasta hay una frase de que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, pues en tu casa. Pero al final es todo ese caos que puedes generar que a veces la persona lo lleva a cabo porque omite o no quiere saber cuánto va a afectar a los demás con su acción. Claro. Bueno, y lo podemos ver desde una dimensión pequeña, que es robarte 2, 3 clientes. Y bueno, decimos el término robar porque lo hacen sin el consentimiento de la otra persona, ¿no? Yo me acuerdo que donde yo trabajaba, donde yo me formé, cuando salgo, me preguntaban varios amigos, bueno, ¿y no te llevaste clientes? Y yo, no, pues es que al final yo agradezco, me formé y ahora yo tengo que empezar lo propio, ¿no? Pero también hay una delgada línea entre, pues tú llegas, ofreces o servicios a alguien que tal vez ya está con esos nuevos, pero tú estás desde afuera, ¿no? Cuando tú estás desde adentro y como tú venías diciendo,
ya sabes que va a haber una afectación, ya sabes que tiene un valor esa información, ya sabes que inclusive hay personas que compran esa información, ¿no? O sea, en varias ocasiones a mí me han preguntado que si no conozco a alguien que venda listas de clientes o que bases venda... de datos, claro. Exactamente, claro, ¿no? Sí. Es algo bastante común. Y regresando a la primera parte que comentábamos, el que sea común no quiere decir que esté bien o que algo, sino simplemente que sea normalizado, porque sabemos que llega a suceder ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos en esta parte, bueno, hasta dónde realmente sí se podría estar manipulando de más esta información, porque también hay que ver toda la cadena, ¿no? Lo que decíamos, a ver, nosotros tenemos un cliente, hay un aviso de privacidad en el cual nos estamos diciendo los derechos ARCO que nos dan esta información y que nosotros vamos a hacer uso de esa información de una manera. Hemos asesorado a ciertas escuelas que ha sucedido que dicen, es que ustedes están vendiendo la información, es que ustedes están haciendo uso, porque aparte es información sensible porque son menores de edad, ¿no? Y en ocasiones ahí podemos tener información respecto de los alumnos si tiene alguna condición específica, sabemos respecto de los padres dónde vive, quiénes son, a veces son personas públicas. Entonces todo este tipo de información realmente es algo que tendría que estar sumamente protegido, sumamente resguardado en el sentido de que no cualquier persona dentro de la institución, hablando en este caso de las escuelas, pudiera tener acceso, claro, ¿no? Y también, ¿qué se hace con esa información? ¿Por qué? Porque justo estamos hablando de niños. Podríamos nosotros hacer un uso indebido de esta información y viene esta responsabilidad, ¿no? Claro, que incluso hasta es cuestionable, ¿no? Estas bases de datos, estás traficando información sensible de contacto de las personas. Pero voy a hacer aquí un paréntesis porque yo me quedé pensando, y seguramente ustedes, no es porque, para que nos los amplíen, ¿no? ¿Qué son los derechos ARCO? Que tiene que ver mucho con esto. Claro, que es el acceso, rectificación, la cancelación u oposición al uso de los derechos, bueno, la información que se transmitió a otra persona. Entonces, nosotros podemos pedirle a la empresa en donde ustedes llenen un formulario, algún tipo de información que lo provean a un tercero, pueden ustedes hacer uso de estos derechos, ¿no? Para poder accesar, rectificar, oponerse, ¿no? O cancelarlos. Claro. ¿Y quién tiene todos estos derechos ARCO? Todas las personas. Todas las personas. Y a veces Claro. no lo sabemos, ¿no? O sea, Sí. dices, ¿cómo te respaldo? Bueno, y es que ya existen distintas plataformas en las cuales nos forzan a que nosotros hagamos uso de la plataforma para agendar citas, para agendar consultas, y tenemos que dar toda la información. Y la gran generalidad de las personas nunca leemos realmente cuál va a ser el uso que le van a dar a esta información. Y puede ser para generar censos, para poder generar bases de datos que se puede transmitir a una tercera persona, y nosotros desde el momento en que estamos autorizando a dar esta información ya estamos permitiendo el que se haga ese uso, ¿no? Que después podríamos decir entre comillas que es indebido, pero nosotros desde el inicio aceptamos esas condiciones, ¿no? Así es. Y bueno, hablando justo de la sensibilidad que pueden tener algunos datos, porque como lo dices, puede ser hasta con carga de infantil, ¿no? Claro. Que es empezar a lucrar hasta con también carpeta de clientes. Pero ¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿qué no hicimos? En las empresas específicamente, ya en sus casas sabrán cómo guardan su información, pero en las empresas, ¿qué dejamos de hacer para que esto suceda? Claro, yo creo que la primera parte que tendríamos que observar es a qué nos estamos dedicando, ¿no? ¿Qué tipo de información es la que nosotros manejamos? Alguna es más sensible que otra o alguna nos puede afectar más que otra, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un departamento de compras, tenemos todo el listado de proveedores. Que eso pareciera ser, a mí en una ocasión me decía un cliente, bueno, pero es que cualquiera puede tener proveedores. Sí, pero no sabes cuáles son las condiciones bajo las cuales se están vendiendo un servicio o producto. Entonces, ahí tal vez tú sabes que tiene algún tipo de beneficio, un crédito, tiene alguna ventaja competitiva, le dan una exclusividad a algún producto, y eso no necesariamente lo va a saber alguien más. Entonces, ese tipo de información es la que en un momento dado sí te pudiera llegar a afectar, ¿no? También tenemos, obviamente, el departamento de ventas y tenemos toda esta lista de clientes que tal vez te ha tomado años poderla llevar a cabo. Y lo mismo, cuáles son las condiciones bajo las cuales tú le estás vendiendo a este cliente. Y si llegara otra persona en la cual dijera, bueno, tú le estás vendiendo a 10 pesos, yo le voy a vender a 8, porque sé que así voy a ser más competitivo en cuanto al menos hace al precio, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que se tendría que ver esa primera parte? De ahí establecer lo que son los protocolos para saber quiénes son dentro de la organización los que tienen acceso a esa información, ¿no? Ya si quisiéramos profundizar todavía más, saber exactamente si tuvieran conexiones con otras empresas estos trabajadores, si conformaron una nueva empresa ellos. Justo ahí ya yo tengo mi caso que me quitó el sueño, que justo estuve trabajando en una comercializadora donde era rumor, pero rumor casi cierto, ¿no? Que parte de lo que tenían en almacén se restaba porque como se lo llevaban para un almacén más chico que era propiedad de la empresa de uno de los trabajadores de ahí y que se estaba surtiendo, ¿no? Y que justamente estaba, además de robando información de los clientes a quién vendérselos, también se estaba robando el producto. Claro. Entonces ahí era doble robo. Pero todo lo que empezó a significar esa información que tú dices, que es sinónimo de dinero y que le puede estar capitalizando a alguien más porque cuenta con toda esa base de datos o esas conexiones con tus proveedores que a veces no estableces desde el principio. Claro. Sí, y bueno, de ahí es ver hacia este rubro, ¿no? También en el sector restaurantero, por ejemplo, son las recetas. También. ¿No? Sí. Entonces, nos ha tocado en ocasiones que nos dicen, es que yo he visto que tienen el mismo platillo, tal vez puesto, emplatado de manera distinta, sin embargo, con los mismos ingredientes. Bueno, es que es difícil esta parte de que no vayan a hacer, ¿no? Entonces, existe todo el tipo de información en la cual pueden hacer uso y realmente se tendría que enfocar en si está lucrando o no está lucrando este trabajador o trabajadores a raíz de eso. Y normalmente llega a suceder cuando nosotros vemos que el trabajador tal vez se va inconforme de la empresa, cuando claro, el trabajador desde el inicio está haciendo como sus respaldos de esta información. Hemos notado, por ejemplo, en otras ocasiones que los trabajadores empiezan a generar un ingreso adicional que tal vez no corresponde a lo que realmente está ganando dentro de la empresa. Uh-huh. Y ahí empezamos a darnos cuenta que tal vez son indicios en los que el trabajador ya está empezando a hacer un cierto uso uh-huh. indebido de información, de acceso a ciertas condiciones en el mercado, que con ello tiene este beneficio, ¿no? Claro. Y si yo te dijera que también una de las tendencias de personas es entrar a empresas para robarse ya información, o sea, desde uh-huh. el proceso de reclutamiento entran con dolo, uh-huh. con sí, claro. La necesidad de ya llevarse esa información que no tendría porque pues las empresas, sus procesos son cerrados. Entonces, la manera es vulnerarlos y desde el reclutamiento tienes que tener muy claro a quién dejas entrar a tus empresas. Sí, claro. Y digo, es muy difícil poder detectarlo de manera inmediata porque al final también ha ocurrido con ciertos trabajadores que desde que ingresan quieren empezar a copiar todo lo que son los procesos, los manuales operativos, uh-huh. etcétera. Y pareciera que es porque quieren aprenderlo, tal vez, ¿no? O esa es la excusa del por qué. Sin embargo, uno empieza a darse cuenta que al final hay otras cuestiones a raíz de todo ello. Claro. También creo que es importante ver que esto conlleva... Hay muchos factores por los cuales un patrón se enfrenta a un trabajador o viceversa. Sin embargo, también esto conlleva que a veces, es lo que me han comentado varios patrones, ya no les quiero brindar más información, ya no los quiero capacitar, uh-huh. ya no le quiero invertir al trabajador, prefiero mantenerlo en la obscuridad, en la ignorancia, sí. por decirlo de una forma. Sin embargo, también es que no está desempeñando bien el trabajo, es que no está haciendo... Pues es que es un poco esta pugna, pero también va un poco en el sentido de que, por desgracia, te tienes que arriesgar un poco a que sí. puede existir esta posibilidad. Claro. Pero si no le inviertes al trabajador o no le permites tener acceso a esa información, es casi imposible que vaya a funcionar. Y creo que también eso conlleva en ocasiones a que termine siendo aún más familiar la empresa. Entonces solo le quiero confiar a mi esposa, a mi hermano, a mi prima, pero no necesariamente es el perfil que necesitamos en ese puesto, ¿no? Claro. O al colaborador que lleva 20 años, que es el mismo que te está saqueando la información, claro. ¿no? También creo que pasa, y no lo previenen, porque les da miedo abrir esa caja de Pandora, con muchos comportamientos no éticos, pero también con donde pareciera lógico decirle al trabajador, a ver, lo que tú fabricas, lo que se hace aquí de información, de recetas, lo que se te comparte es propiedad de la empresa, no te lo puedes llevar. Claro.
pero en capacitaciones especializadas para eso, o sea, lo que nosotros le llamamos sensibilización, que no es como prender fuego, ¿no? Muchos directivos conmigo han tenido como ese miedo de mejor ni les tocamos ese tema para que no les pase por la cabeza. Yo les digo, les va a pasar porque estamos en una cultura mexicana laboral en donde el que no tranza no avanza, y lo primero que te tranzan es lo que no se ve, y lo que no se ve a veces es la información. Entonces tú tienes que decirlo desde el principio y decirle que esto no lo puede hacer, que esto tiene una sanción, que esto está castigado por la ley, porque ni siquiera a veces saben que hay una ley que respalda a las empresas cuando se llevan esta información. Bueno, y ahí mencionas algo importante, me viene a la mente. En una ocasión asesorábamos a un laboratorio y yo les decía, a ver, es que si van a tener reuniones en las cuales van a empezar a aplicar un nuevo protocolo dentro del laboratorio, algo que, llamémosles, están inventando, no que sea una patente, no que sea una marca, sino un proceso dentro del laboratorio, pues tienen que levantar una minuta que todos los participantes firmen sabiendo que es información confidencial, que de esa información no la van a poder esparcir. Y me decían, no, abogado, ¿cómo vamos a hacer eso cada reunión? Es demasiado trabajo, ¿no? Les digo, es que entonces el día de mañana no te quejes. ¿Qué pasó? Pues empezaron a quejar que obviamente empezaba a salir. A ver, no es que sea infalible o que sea la fórmula a través de la cual nunca va a suceder nada, pero si no empezamos a justo empezar a decir al trabajador desde el inicio, a ver, esto es confidencial, esto no lo puedes hacer, pues piensan que sí se puede llevar a cabo, ¿no? O empiezan a buscar la manera en la cual pueden tener algún tipo de aprovechamiento. Claro, y bien dicen hasta los abogados, ¿no? Lo que no está escrito es posible, ¿no? Lo que no se restringe. Lo que no está prohibido está permitido. Está permitido. Y entonces, si lo dejamos al aire, si lo dejamos como para que el propio trabajador lo cuestione, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos o no podemos determinar con claridad cuál sería la sanción. Incluso a veces ni siquiera me ha pasado y me han preguntado, ¿cómo lo sancionamos? Y yo, ¿cómo lo tienes en tu reglamento interno? ¿Cómo tienes tú también tu comunicación de este tipo de comportamiento, con qué se sanciona? Porque no es claro si solamente es con una acta administrativa o esto sí, ya claro, corresponde incluso a la baja, ¿no? Sí, bueno, y también hay que considerar, de por sí el procedimiento laboral en general es complicado. Uh-huh. No es sencillo poder decir, bueno, simplemente porque yo sospecho que el trabajador lo hizo. No, por supuesto que no. Pero si no tenemos ni siquiera documentos, no tenemos estas minutas, no tenemos algo con lo cual nosotros podamos en un momento dado ir cerrando estas situaciones con los trabajadores, es todavía más complejo poderlo llevar a cabo lo que sería un procedimiento de sanción o de baja o inclusive una cuestión en un momento dado penal, ¿no? Pero tendríamos que iniciar desde el hecho de nosotros entender qué es lo que queremos proteger, qué tanto es importante en eso, a quién se lo estamos haciendo y dar un seguimiento, porque mucho de lo que llega a suceder en las empresas también es, pues es que yo creé el aviso de privacidad, pero ahí se quedó, nada más era para que no me sancionaran, para que no tuviera una multa, pero no sé dónde está, no sé cuándo se volvió a actualizar, no sé ni siquiera para qué sirve, ni siquiera lo he leído, ¿no? Es que tengo convenios de confidencialidad. Me reuní hace un par de semanas con un cliente, me dice, yo tengo los convenios de confidencialidad así, oye, es que esto es ilegal, aquí no se puede. Algo que normalmente llegan a solicitarnos es que yo quiero que diga ahí que el trabajador no puede volver a trabajar 5 años después en empresas similares. Por desgracia eso no es posible que pueda suceder, porque iríamos en contra del artículo 5º constitucional. Sin embargo, sí podemos establecer más bien oye, no podemos utilizar esta información, porque también regreso al tema del conocimiento. Nos han dicho, bueno, yo quiero que lo que aprendió acá no lo puedo utilizar en otra empresa. Claro, es muy complicado. ¿Cómo va a ser, no? Necesita trabajar, necesita ser algo, ni modo que, bueno, era alguien de marketing y ahora va a ser chofer, nada más para que no se... No va a suceder, sí, ¿no? Es parte del desarrollo profesional y sobre todo para las nuevas generaciones, que por cierto nuestro siguiente capítulo, episodio, es con relación a ello, pero sí, ¿qué les ofreces tú también a tus trabajadores? Y ciertamente no todos los procesos, no toda la información
es digna como de cerrar, porque hay procesos que son lógicos o procesos sabidos, teorías que puedes ocupar para el almacenaje, para la administración a lo mejor financiera, pero a lo mejor si tu know-how, como lo que decías, ¿no? Hace un rato, las recetas, el procedimiento, ¿no? Algo que de verdad sea el valor agregado de la empresa, eso sí es lo importante a proteger. Claro. Y bueno, acabas de decir el término importante, ¿no? Que es la protección, y hay distintos tipos de protección en cuanto a registro de marcas, registro de patentes, cuestiones así que en ocasiones, por no hacer una inversión, lo dejan al aire. Y de ahí viene esta parte de invertirle también a lo que va a ser la protección interna en cuanto a estos procesos, protocolos, seguimiento que se le vaya a dar, ¿no? Otra cuestión es terminar de buena forma, en la medida de lo posible, lo que son las relaciones de trabajo, ¿no? Normalmente nos tocó en una ocasión ir a dar de baja a la que era la gerente general de la empresa, y ella tenía todas las contraseñas para bancos, tenía todas las contraseñas de la información, y más que robársela, porque no era que se pudiera robar como tal las contraseñas del banco, porque no podía, digamos, hacer un uso como tal, pero termina secuestrándote esa información. Y por esta confianza o desidia o falta de seguimiento de decir, bueno, a ver, necesito yo también tener esa información, y podemos entrar, digamos, en temas de contabilidad, mi firma electrónica, oye, si no me la permiten, pues entonces el día de mañana tal vez no es que quiebre la empresa, pero oye, me complicas la operación, no puedo facturar, la trabajadora o el trabajador se va el 30 del mes y entonces ya no podemos hacer el cierre de mes, ¿no? Claro. Entonces este tipo de cuestiones es también una parte que tal vez no es el robo tal cual, pero sí es el secuestro de esta información, y que no lo ven hasta que revienta, ¿no? Porque dicen, como decías, tal vez la trabajadora, y en este caso justo la trabajadora llevaba 10 años, era la de confianza, pensaban que nunca iba a pasar nada, se va y nos dice, hasta que no me paguen, yo no entrego toda esta información. Claro. Entonces la condición, el poder, claro, ¿no? Que decíamos. Entonces viene esta pugna que hace que se confronten el trabajador con la empresa, ¿no? Claro, y porque acabas de mencionar el caso que dejó sin dormir a una amiga muy cercana con su propio despacho. También, y sí tiene que ver con ese robo de información, porque no nada más es el proyecto, la receta, también tus cuentas bancarias, tus tokens, toda la información que ocupas para los bancos, porque le estaban saqueando las cuentas, claro, ¿no? Y en este robo de información de tu estado de cuenta bancario, te lo guardo, y nunca se dieron cuenta que estaban sacando ropa, que estaban utilizando tarjetas que no eran para lo que eran, por esta confianza de muchos años, que hasta el final pues se dieron cuenta, y estuvo muy fea esa historia. Sí, digo, hay de situaciones. Hay un caso muy sonado de Estados Unidos, que era una tesorera de un ayuntamiento de un poblado, y abrió una sexta cuenta bancaria del ayuntamiento, y de ahí se iba pasando dinero del ayuntamiento mes a mes, y si no me equivoco se robó más de $70 millones, ¿no? En aproximadamente 20, 25 años. Y nos ha tocado, por ejemplo, aquí en Puebla, que en una ocasión una persona que se encargaba de los pagos empezaba a transferirle a su novio lo que era el dinero correspondiente a las cuotas del Infonavit de los trabajadores de la empresa. Entonces se dieron cuenta, porque a los trabajadores, como no habían hecho las aportaciones, les quitan el dinero del saldo de su subcuenta, y de ahí es que los trabajadores empiezan a quejarse y se dan cuenta que nunca se efectuaron estos pagos, ¿no? Entonces podemos ir viendo distintos ejemplos, pero mucho creo que se termina resumiendo hasta cierto punto en el seguimiento que le vayamos dando. Sí. No está mal confiar en los trabajadores, mucho menos delegarles las funciones, pero si nosotros lo dejamos en la total y completa permisividad, puede conllevar a que el trabajador en un momento dado, en una situación de necesidad o en una mala toma de decisiones, abuse y aproveche de esta situación, ¿no? Y es que también para la ética es clave, lo que dijiste hace un momento, para tener una relación tenemos que tener algo que nos una. Y si yo te estoy liberando información, también te voy a pedir que por aquí me firmes
que Claro. efectivamente te haces responsable de esta información que se te está dando en la empresa. Y ahí está la relación, no nada más porque estemos juntos ya es una relación, ¿no? Sí, o sea, claro. sí debe de haber un dar y recibir. Y también iba a agregar que para darle seguimiento, los trabajadores, ¿no? Si bien lo acabamos de mencionar, ya son trabajadores de muchos años que a veces no están contentos con la empresa en la que están, ¿no? Claro. Y eso es un factor muy importante por las cuales las personas deciden cometer actos deshonestos, porque ya se encuentran cansados y esta regulación que tenemos en el cerebro o este filtro de saber balancear lo que es correcto e incorrecto, lo que afecta o no afecta, cuando el cerebro está cansado, cuando el cerebro está agotado, cuando el cerebro está quemado, es mucho más fácil que yo tome una mala decisión de robar la información, de desprestigiar o darle a la lealtad o a la confidencialidad. Bueno, creo que también ahí sería importante ir viendo estas señales, ¿no?, que te van dando los trabajadores. Tenemos, por ejemplo, clientes que empezamos a tener conflictos con los trabajadores porque piden vacaciones, no se las conceden, porque piden un permiso, no se los dan, porque les retrasan los pagos de su nómina, porque no tienen ningún tipo de beneficio, porque trabajan 12 horas al día, cuestiones así. Y a la inversa es, pero te estoy exigiendo otras cosas, Claro, ¿no? claro. Entonces, por supuesto, desde ese momento, el trabajador, por supuesto no es todos, pero en su gran mayoría termina diciendo, bueno, tú me estás afectando a mí, ¿cómo yo podría en un momento dado afectarte a ti? Uh-huh. Y eso es lo que se deja de ver un poco en las empresas, porque piensan que es un tanto a veces, como yo te estoy pagando un salario, tú tendrías que agradecer que yo te tengo contratado, porque si no hay una fila detrás de ti, que eso ya es tema de otro episodio, pero si nosotros no estamos al tanto de esta situación con los trabajadores, ponemos todavía más en riesgo la situación, ¿no? Entonces, sería el cúmulo de, a ver, yo no le estoy dando el seguimiento, no tengo los protocolos, no tengo la documentación, y encima de eso, de cierta forma, estoy abusando del trabajador. Claro. ¿Qué puede llegar a suceder? En el resquicio que ellos encuentren, que tal vez es llevándose esta información, ellos van a recuperar, se la van a cobrar o van a hacerlo, ¿no? Sí, hay un desequilibrio en esa relación, ¿no? Claro. Es una falta de justicia y obviamente es otra vez un arma de poder, como yo puedo, ¿no? Exactamente. Cuando puedo, te la volteo y de esa manera voy a abusar. Y eso hemos visto en múltiples ocasiones. La pregunta termina siendo un poco como, bueno, pero ahora yo, patrón, ¿cómo es que la hago? ¿No? Mira, aquí me firmó un convenio de confidencialidad en el que dice que me va a pagar $500,000, ¿no?, por robo de información o por el uso indebido de esta información. Y les digo, bueno, también hay que ver, porque tal vez esta información se la llevó un trabajador cuyo perfil es de un salario de $9,000 al mes. Tal vez estos $500,000 nunca los ha visto en su vida. ¿Cuándo ¿no? te los va a terminar de pagar? ¿Cuándo va a terminar de pagártelos, no? Y también que es otro procedimiento, ¿no? No es algo inmediato. Realmente en materia laboral lo que se busca es una baja del trabajador a raíz de este uso indebido de la información, ¿no? Uh-huh. Que se puede llevar a cabo una rescisión. En materia laboral, patronal no es una vía de cobranza, no es una vía en la cual se vaya a estar cobrando esta sanción o alguna cuestión similar, sino más bien es, a ver, si tenemos la evidencia suficiente para ello, vamos a darlo de baja. Pero también nos ha pasado en otras ocasiones que es un poco el abuso de que se les dio esta información. Entonces tenemos, por ejemplo, un cliente que es el trabajador, que él le daban toda la información y después quisieron acusarlo de que él se estaba robando la información, pero él era el vendedor, ¿no? Entonces también va un poco en ese sentido de este abuso y que termina siendo los demás trabajadores que están alrededor dicen, bueno, es que si se lo hicieron a esta persona, claro, mañana me lo van a poder querer aplicar a mí también, ¿no? Claro, y se vuelve un ambiente laboral hostil en donde tienes que cuidar y otra vez como el ego, ¿no? Entonces yo trabajo y me beneficio a mí y entonces ya te dejo de dar y entonces cuando Recursos Humanos quiere que todos se pongan la camiseta, pero existen este tipo de comportamientos, pues claro que no va a progresar, no va a haber un clima laboral favorable para que se den otras circunstancias, pero sí se van a dar temas de abuso,
de poder como el robo de la información, ¿no? Que estamos buscando. Claro. Y bueno, aquí tal vez valdría la pena acotar un poco en el sentido de que pareciera ser utópico lo que estamos hablando de cómo vamos a poder proteger todo esto, pero quizá podríamos hacer ciertos comentarios o recomendaciones para que pudiéramos en un momento dado decir, bueno, al menos vamos a iniciar por esto en las empresas, ¿no? Pues podemos ponerle nuestro apagafuegos, ¿no? Que podemos dar. El apagafuegos que yo te podría recomendar, les podría recomendar también, de cómo poderlo gestionar, es revisar precisamente qué tipo de información estamos dando y valorar cuáles son las que pudieran generar un riesgo ético en las personas que la dominan. Es decir, lista de clientes, lista de proveedores, listado también a lo mejor de la información de los colaboradores, incluso cuánto ganan, ¿no? Cada uno, claro. La información personal y vislumbrar de toda esta información con la que cuento en mi empresa cuál es digna de proteger, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, por mi parte creo que va obviamente siguiendo esa misma línea en documentarlo, ¿no? Uh-huh. En que mientras nosotros le estemos demostrando a los trabajadores que sí hay un seguimiento, que sí hay un orden, que sí hay un documento que está respaldando esta información, es más sencillo el día de mañana poderse sentar en la misma mesa con el trabajador a dialogar, a sancionar, a aplicar una rescisión en un momento dado, a diferencia de, es que te acuerdas que tuvimos una reunión en la que yo te dije, no, pues no me acuerdo y no hay constancia de eso, ¿no? Uh-huh. Muchas de las ocasiones inclusive decimos, bueno, ya con con WhatsApp, con distintos medios, pues todo registrarlo, ya sea por escrito, ya sea en grabaciones, ya sea en cuestiones de esa índole, va a ser más sencillo o menos complicado tal vez el día de mañana poder aplicar sanciones y proteger todo este tipo de información, ¿no? Claro, y también en la vía, seleccionar cuáles son las vías formales de comunicación de esta información. Porque claro. Se me hace fácil mandarlo por WhatsApp a tu personal y entonces sí. Ahí donde está la credibilidad en mi información. Entonces, categorizar cuáles son los canales de comunicación que van a ser formalizados, ya sea para la empresa, un buzón, un correo electrónico, el CRM, y también verificar quiénes van a tener acceso a ese CRM. Claro. Y bueno, también sobre eso es... por ejemplo, el tema de las contraseñas que hablábamos, ¿no? ¿Quiénes van a tener esas contraseñas? ¿Cada cuánto se van a estar actualizando? ¿Se van a cambiar? Y a ir dando este seguimiento. Porque, reitero, en muchas ocasiones se da esa confianza y cuando ya nos queremos retomarlo, tal vez ya es muy tarde, ¿no? Y ya el daño ya fue ocasionado por parte del trabajador o de los trabajadores, ¿no? Claro. Otro apagafuegos es no nos dé miedo de tocar la información con el trabajador. Sí, se puede sensibilizar y decirles claramente esto no se puede, esto es tema de sanción, esto es tema incluso de delito, y apoyarlo con campañas organizacionales internas también es un medio en el que lo podemos prevenir. Correcto. Pues creo que con esto concluiríamos un poco lo que es el tema del día de hoy, intentando cerrar la cuestión. Hay que valorar que tal vez no sabemos exactamente cuánto nos cuesta o cuánto nos costaría el que nos pudieran robar una información o que hicieran un uso indebido en nuestra contra en la empresa. Sin embargo, hay que tener conciencia de que cualquiera de estas situaciones pueden afectar a una empresa, ya sea chica, mediana o grande, sobre todo a las más grandes les puede llegar a afectar. Y que no hay ningún mal momento para iniciar esto, ¿no? Para empezar a proteger todo este tipo de información, ¿no? Claro, puede tener 30 años la empresa, puede estar en proceso de sucesión y entonces aprovechar ese momento para decir, protejo esta información. O sea, es muy importante porque no nada más la empresa, los colaboradores que están dentro, el trabajo, los procedimientos, todo se ha afectado por algo que ya estamos normalizando, que es el robo de la información, y que tenemos derecho a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa y cómo lo solucionamos? Entonces, pues, muchas gracias por habernos acompañado a este episodio, que es nuestro primer episodio, y que queremos también compartirles una lista, un autodiagnóstico que va a estar en la descripción de este episodio,
por si ustedes quieren saber de qué manera ustedes están protegiendo la información que tienen, o si tienen alguna duda o alguna consulta en esta liga, nos pueden buscar y poder acceder a nosotros para que nosotros pues podamos apoyarlos en ese tema, ya sea desde lo legal o de lo ético o desde los dos. Desde los dos. Gracias por acompañarnos en este primer episodio, y en el siguiente estaremos hablando de un tema que está siendo complicado a nivel mundial, que son las nuevas generaciones en el derecho del trabajo. Gracias por estar con nosotros.